Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alicia Benmergui en Argentina para su sección Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre trabajando, pensando en qué podemos hablar en nuestros encuentros. Y bueno, hoy me parece que tenemos un tema bastante interesante. Bueno, hoy vamos a seguir desglosando este capítulo de Camino a Occidente, va a ser la entrega número 11. Y vamos a hablar de los ricos y los pobres, pero antes que nada vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico un boletín de historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues te cedo el micro para empezar a hablar de este tema. Bueno, en principio nosotros estamos hablando de estos judíos trashumantes que van buscando lugares donde pueden vivir mejor, más tranquilamente, o prosperar, o no ser perseguidos. Y bueno, en toda esta historia voy a contar la que empieza en 1656 o 53, vos sabés que yo para los números siempre me equivoco un poco, que va desde Ámsterdam a Londres a ver a Oliver Cromwell, el Lord Protector. Ya los puritanos le cortaron la cabeza al rey, a pedirle por favor que deje Menashe Ben Israel, que es un judío de origen sefaradí, de estos que hay unos historiadores, creo que Kaplan los llamó los judíos nuevos. Son los que después de 100 años de haber sido marranos y vivir a escondidas y todo eso, y han perdido parte de sus condiciones, sus nociones de ser judíos, vuelven al judaísmo, sobre todo en Ámsterdam. Y entonces va para ya les dije, 1653, va a Menashe Ben Israel, que es uno de estos judíos, a hablar con Cromwell y a pedirle por favor que deje entrar a los judíos a Inglaterra, que se supone que está por venir el Mesías. Para esa época tanto los judíos como estaban esperando al Mesías, y en tanto que los cristianos creo que estaban esperando la segunda vuelta del Mesías a la tierra. Entonces le va a pedir y le dice que bueno, los judíos, de acuerdo a la tradición o a la teología judía, para que llegue el Mesías tienen que estar dispersos en todos los rincones de la tierra, y que si no va a haber judíos en Inglaterra, esto va a ser imposible. Cromwell, los puritanos han sentido simpatía por los judíos, han tenido cierto grado de afinidad, no así los anglicanos o los otros, pero entonces medio como que no sabe que, no le quiere decir que no. Entonces convoca a una especie de consejo, y sobre todo los comerciantes no quieren saber nada con estos judíos de Ámsterdam, que son ricos, poderosos y excelentes mercaderes que recorren los 7 mares, así que dicen que no, se oponen a esta llegada. De todos modos, también en ese momento de la historia, en Inglaterra no quieren a los cristianos y no quieren a los judíos menos. Pero lo cierto es que hay todo un incidente. Al mes siguiente de esta llegada de Menashe Ben Israel, yo digo Menashe, vos sabés, me imagino que todo lo que se escribe en castellano siempre es Menashe, pero me da cosa decir Menashe, es Menashe. Y entonces va a haber una guerra entre España e Inglaterra, y entonces en Inglaterra incautan los bienes de los españoles que están ahí. Entonces hay un cripto judío, un marrano, que se presenta inesperadamente diciendo que a él no le deben incautar sus bienes porque él no es español, él es judío, y a él lo han obligado a ser español. Bueno, entonces la comunidad marrana, que es importante, los marranos están ahí escondidos hace bastante tiempo,
se alían a la demanda de él, de Nayib en Israel, y él se presenta ante la justicia. Este hombre, en este momento no me recuerdo el nombre, después lo voy a volver a leer, creo que era Costa de apellido, pero bueno, lo cierto es que él se presenta alegando tener el derecho de vivir ahí porque él no es español. Bueno, lo cierto es que la justicia ni contesta, porque en realidad es un derecho que se le ha reconocido. Y tanto es así que aún antes de 1703 autorizan a los judíos a que tengan su propia sinagoga en Londres. Y tanto es así que lentamente se instalará ahí en Londres una comunidad de judíos sefaradíes extremadamente importante, con su propio cementerio, con sus propias instituciones, y muy adinerada y muy importante. Cualquiera que vaya hoy en día a Londres todavía puede ir a esa hermosa sinagoga que es la de Bismarck, que se construye en 1703. Todo el mundo, o todo el mundo no, pero los que saben algo de historia saben que Disraeli es un descendiente de estos judíos sefaradíes que estaban ahí, y en Montefiore, yo siempre lo llamo Montefiore, el Consejo Mundial Judío, también era un judío de origen sefaradí, de los que llegaron de Livorno a Inglaterra. Entonces acá tenemos una comunidad judía importante, poderosa, observante, con los mismos conflictos que los judíos siempre tienen en todas partes. ¿Por qué lo bautiza el padre de Disraeli como cristiano a Disraeli? Porque tiene su conflicto con la comunidad ahí en Bismarck. Lo cierto es que él nunca renegó demasiado del judaísmo. Yo diría que más vale Disraeli se sentía muy orgulloso. Bueno, pero acá lo que empezamos a tener es que para el siglo XIX empiezan a llegar distintos grupos de judíos a establecerse en Londres y otras ciudades de Inglaterra. Estos judíos que vienen son muy pobres. Algunos vienen de lo que son las tierras germánicas, otros vienen de Holanda, que estos no son sefaradíes, son ashkenazim, y ya para mediados del siglo, más o menos para 1850, ya estos judíos ashkenazim, extremadamente pobres, tienen un número importante. ¿A qué se van a dedicar gran parte de ellos para subsistir? Bueno, la mayor parte de ellos van a ser vendedores ambulantes. Esta cosa, en yiddish la palabra es puentenik, y en castellano buhoneros se le decía, no sé cómo se le dice ahora. Y entonces estos judíos recorren el campo, el interior de Inglaterra, para vender sus pequeñas mercaderías. Venden pequeñas cosas a esta población mayoritariamente campesina, que es muy pobre, y les venden a plazos, y bueno, y con esto de alguna manera van saliendo adelante. Generalmente para los fines de semana ellos vuelven a Londres, porque ahí van a la sinagoga y porque observan el Shabbat. Gran parte de estos judíos, lentamente, algunos de ellos van a ir prosperando, no todos se van a quedar pobres. También lo que quería contar es que en Londres, o en lo que era Inglaterra, los judíos no podían ir, ni, aun si lo hubieran podido hacer, ni a Oxford, a la universidad, ni a Cambridge, ni a ninguno de estos lugares. Entonces, para fines del siglo XVIII, los judíos que podían, sí podían estudiar medicina en Escocia. Ahí ellos podían entrar, y si no me equivoco, hay una universidad que se crea en Londres específicamente para aquellos que no son judíos, hasta que finalmente se van a abrir las puertas cuando se les da la emancipación a los judíos, van a poder ir todos. Para 1880 empiezan a
al llegar, digamos, casi en bandadas, los judíos que se van del Imperio Ruso porque están afectados principalmente por las persecuciones, pero por otro lado, por una miseria espantosa. Realmente lo que los empuja es el hambre y estas vidas terriblemente agobiantes que tienen. Y va a haber una característica que van a tener. La última vez que nosotros charlamos, yo dije que establecí una diferencia de lo que había de las migraciones judías que fueron a Inglaterra o que fueron a Estados Unidos, de las que, por ejemplo, vinieron acá a la Argentina. Y dije que la profunda diferencia era que acá no había ninguna comunidad judía previamente establecida, y si había algún número pequeño, no muy grande, de judíos de origen sefaradí, no era abiertamente que estaban acá, habrían llegado para 1870. No tenían la antigüedad que tenía la comunidad de sefaradí en Gran Bretaña. Y lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Y estos judíos que llegan a Liverpool y después se van a instalar, pero se van a instalar sobre todo en Londres. Y se van a instalar en lo que es el East End, en lo que va a ser uno de los lugares más miserables, hay que decirlos, donde la pobreza es más grande, ahí en Londres, que también estaba cerca de donde estaba, en cierto modo cerca de donde estaba la sinagoga de Petticoat, de Petticoat, estoy pensando en la feria, de la sinagoga sefaradí, que sigue estando en el mismo lugar, tan hermosa como era cuando la construyeron. Y entonces acá empiezan a pasar varias cuestiones. Estos judíos que vienen con sus familias no van a ser ni bien vistos ni bien recibidos por la comunidad gentil no judía. Y la comunidad judía, la que está establecida allí, va a tomar una posición. Lo que va a ejercer es ahora le decimos tzedakah, la solidaridad. Se va a ocupar de estos judíos pobres de toda pobreza y de toda miseria. Tanto es así que en esa feria de Petticoat Lane, que va a ser la feria de ropa usada, porque no tienen para vender ropa nueva, Dickens escribió toda la historia de una banda y de una historia terriblemente antisemita sobre la banda de estos chicos que eran entrenados por el judío Fagin para que robaran. Es probable que haya habido chicos judíos que robaran. El hambre era espantoso. Digamos que también Londres era una ciudad, digamos que Inglaterra todo, era una sociedad absolutamente desigual, donde la miseria era lo corriente y donde la gente iba presa por robar un pedazo de pan. También esto es importante recordarlo, porque si no parece, a veces yo escucho hacer comentarios a gente que ignora la historia, y entonces no sé qué cosa, muchas veces hablan de la superioridad de los ingleses, digamos así, sobre España, por ejemplo, sobre ciertas condiciones. Y a mí a veces me da mucha risa, porque es embellecer un pasado, y justamente no porque yo tenga algo especial de amor hacia España, sino porque la historia es lo que es y lo que todos sabemos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las mujeres en el mundo sajón no son nombradas por sí mismas, sino por los nombres y apellidos de sus maridos, algo que en España no fue así. Cierto, ahora no se acostumbra a decir, por lo menos acá en la Argentina, Alicia Wisniewski de Bernberghi, pero así fue. Y la otra cosa, el tema de la universidad y de un montón de cosas. La miseria era espantosa, el tema de la propiedad privada era mucho más importante que la beneficencia o la tolerancia, y entonces
las colonias de Estados Unidos y después de Australia estaban llenas de los presos que se llevaban a veces gente que había cometido delitos menores, pero el tema de la propiedad privada se castigaba con mucha ferocidad. Bueno, entonces tenemos Dickens, que es él mismo, es heredero de una pobreza espantosa, y lo que está describiendo es esta pobreza en la que vivían estos judíos. Entonces, lo que tenemos es que había, ¿cómo se llamaba? Hay veces que me olvido las palabras. Cuando se hacían los benefactores, que eran sobre todo en el siglo XIX, que eran los que ponían dinero. Había lugares donde la comunidad judía mantenía absolutamente a estos pobres. Lo hacía por dos razones. Hay quien dice que lo hacía porque no querían que se produjera un sentimiento más profundamente antisemita del que ya existía, porque de hecho no los quisieron a estos judíos cuando llegaron. Lo que se decía es que los judíos trabajaban muchas más horas, cobrando sueldos mucho menores, y el asunto era poder ganar algo para poder comer algo. Que les quitaban el trabajo a los obreros ingleses. Parte de esa izquierda también fue antisemita, y entonces lo que estos judíos que ya estaban de antes instalaron lugares para que pudieran comer, para ocuparse de los chicos, de los ancianos. Antes estuve diciendo que no está claro si lo hacían para evitar que se expandiera ese sentimiento antisemita o porque se estaban respondiendo a la vieja tradición de la solidaridad con los suyos y propios. Tal vez fue por los dos motivos y las dos razones, y también esto sería válido. Y hay cosas muy interesantes ahí de las que pasaron. A mí me sorprende. ¿De qué vivían estos judíos? Estos judíos vivían, gran parte de ellos eran obreros. Eran obreros que tenían que ver con la indumentaria. Muchos de ellos eran zapateros, otros eran carpinteros. Vivían hacinados ahí en el barrio de Whitechapel, con la vecindad irlandesa, también pobres de toda pobreza y de toda miseria, y trabajaban en lugares donde a veces no se podía ni respirar. Se dice que había mucho olor a sudor porque la gente estaba amontonada ahí, donde volaba, estaba contaminado el aire por las mismas telas en las que ellos tenían que trabajar. No sé, me imagino que vos las habrás visto, esos videos que hay, o esas documentales que conservaron los ingleses sobre cómo esta gente estaba en la calle, las viejas judías vendiendo bagels. Todos trabajaban. ¿De qué trabajaban? O de vender comida. Había judíos que trabajaban en diarios haciendo tipografía en Yiddish, y entonces eran imprenteros. Había todo un sector pero muy, muy pobre. Entonces hay una historia que a mí me resulta de lo más sorprendente. Y vendiendo fruta, vendiendo cualquier cosa en la calle. Y esta historia es la de iba a decir rabino, porque acá había un rabino Ángel, pero este hombre no era rabino, era un maestro que creó una escuela. También la historia dice que la hizo esta escuela para hacer más ingleses, no sé, anglicanizar no, porque anglicanos es la religión, pero incorporar y asimilar a la cultura inglesa a los chicos que fueran a esta escuela. Pero fue una escuela increíble, porque fue una escuela donde iban chicas y varones, una escuela de lo que llamaríamos libre enseñanza, que todavía existe acá. Y entonces a estos chicos, además de enseñarles temas sobre judaísmo y todo eso, porque de la parte judía ellos se ocuparon, también los educaron para las matemáticas, para una serie de cosas. Y entonces lo que uno se da cuenta mirando esta historia es que, por ejemplo, el que llegó a ser virrey de la India, un judío,
mi rey de la India, y un judío ashkenazí. El padre de él le ayudaba a vender en el puesto de naranjas ahí en la calle, en medio de esa gran miseria, pero la mayor parte de estos chicos fueron a esta escuela, y en esta escuela fueron educados. Eso es extremadamente importante, y se ve que recibieron una excelente educación, porque muchos de ellos llegaron a puestos muy importantes, incluso dentro de la administración inglesa. Pero digamos como que había momentos en donde había población que era de vuelta, por ejemplo, al imperio zarista. ¿Por qué? Porque era gente que no lograba vivir con sus propios medios. No podían bastarse a sí mismos, y había un momento donde tampoco se quería que el Estado inglés, con la antipatía y el rechazo que existía por estos inmigrantes, tuvieran que contar con esa carga también. Entonces esta es una historia que, bueno, va a tener su continuidad, pero para que se entienda cómo ellos llegaban ahí al puerto, los llevaban, estaban a veces en una especie de conventillo donde la miseria era espantosa, pero constituyeron un mundo judío muy interesante, y todo lo que pasó con ellos, que vamos a seguir hablando en otro momento. Muy bien, y ese momento será dentro de 2 semanas, aquí nuevamente en Milim, la historia de las diásporas, y les recordamos nuevamente la página web milimcultural.com.ar, y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias como siempre, Alicia Benmergui. No, gracias a vos.